Capítulo 1. La soberanía de Dios y la esclavitud del hombre. Amados hermanos, si hay una verdad que brilla como un sol radiante en la página de la Escritura, es esta: Dios es soberano. Él no reina como un monarca simbólico esperando el permiso del hombre, reina con poder absoluto, ejecutando su voluntad sin resistencia, sin consejo y sin dependencia alguna. Jehová está en los cielos, hizo todo lo que quiso. Salmo 115:3. Él no consulta con criatura alguna, no necesita el consentimiento de ningún ser humano para obrar. Su voluntad es la causa de todas las cosas. Y, sin embargo, en este siglo de humanismo y orgullo carnal, muchos se atreven a decir que el hombre tiene un libre albedrío soberano, que él mismo decide su destino eterno y que la salvación depende, en última instancia, de una decisión humana. ¡Qué blasfemia tan refinada! El pecado de nuestros padres en Edén fue querer ser como Dios. El pecado de sus hijos hoy es más sutil, pero igualmente arrogante. Quieren sentar al hombre en el trono de Dios. Le otorgan a la criatura caída el poder de inclinar la balanza de la redención, como si el Creador dependiera de su creación para completar su obra. Lejos esté de nosotros aceptar tal doctrina. El libre albedrío no es más que una corona robada colocada sobre la cabeza del hombre cuando solo le pertenece a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No ha leído usted que el hombre está muerto en delitos y pecados? Efesios 2:1. ¿Cómo puede un cadáver elegir? ¿Puede el muerto salir de la tumba por sí mismo? Oh, no. Cuando Cristo llamó a Lázaro, no le preguntó si quería vivir. Simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el muerto vivió. Así es con todo pecador. Si no fuera por la voz vivificante del Hijo de Dios, ninguno de nosotros hubiera salido jamás de la tumba del pecado. La voluntad del hombre, estimados oyentes, no es libre, está atada, esclavizada, encadenada al pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Su corazón ama lo malo, sus pensamientos se rebelan contra Dios, sus afectos corren tras los ídolos. ¿Llamáis libre a una voluntad que siempre elige el mal y nunca a Cristo por sí misma? Eso es libertad esclavizada. Es como llamar libre a un león que solo quiere devorar carne cruda. El hombre, en su estado natural, aborrece la luz, porque sus obras son malas. Juan 3:19. Es incapaz de venir a Cristo sin que el Padre lo traiga. Juan 6:44. Y notad esto: si el hombre tuviera un libre albedrío capaz de elegir el bien por sí mismo, entonces la gracia ya no sería gracia. La salvación no sería del Señor, sino del hombre. La gloria de la cruz quedaría manchada y el cántico celestial se modificaría. Ya no se diría digno es el Cordero, sino digno soy yo que quise. Pero no, hermanos, en el cielo nadie se jactará de su voluntad. Todos los redimidos dirán: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. La gracia no es una ayuda ofrecida, es una fuerza aplicada, no es una medicina que el enfermo puede rechazar, es una resurrección impuesta por el amor soberano de Dios. No quiero suavizar estas verdades ni envolverlas con cintas de cortesía. La Escritura es clara y el alma necesita certezas. El hombre no puede, no quiere, no desea venir a Cristo sin intervención divina. Cualquier predicación que diga lo contrario no es otra cosa que una mentira piadosa y peligrosa. Es una venda sobre los ojos del ciego, una melodía que adormece al pecador en su orgullo. Pero yo he sido llamado a proclamar la verdad sin temor. La salvación es del Señor. Jonás 2:9, no del hombre. Y entonces pregunto: ¿dónde está el libre albedrío? Si el pecador odia a Dios, si desprecia su ley, si rechaza su evangelio, si es enemigo de la cruz, ¿qué libertad tiene para buscar al Salvador? Ninguna. Y si alguna vez lo busca, es porque el Salvador primero lo buscó a él. Si lo elige, es porque Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. El hombre no sube a los cielos, es el cielo el que desciende sobre él. Así pues, demos toda la gloria a Dios. Si hoy tú crees,
fue porque el Padre te atrajo. Si hoy amas a Cristo, fue porque el Espíritu quebrantó tu corazón. Si hoy estás de pie en la gracia, fue porque la gracia te levantó. No hay espacio para jactancia, solo para adoración. Capítulo 2. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado, mis amados oyentes, uno de los engaños más sutiles y peligrosos que ha sembrado el enemigo en el corazón de los hombres es esta noción glorificada de la libertad de la voluntad humana. Se nos dice que el hombre es una criatura libre, que puede volverse a Dios cuando lo desee, que puede aceptar a Cristo cuando su corazón lo decida, que solo necesita tomar una decisión para cambiar su destino eterno. Qué superficial es esa afirmación ante la terrible realidad del pecado. Qué ligera es esa idea ante el peso de la corrupción total del alma caída. La verdad es otra y es mucho más profunda. La voluntad del hombre no es libre, sino esclava del pecado. Así lo enseña la palabra de Dios con toda claridad. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11. ¿Dónde está la libertad si no hay uno solo que busque sinceramente a Dios? ¿Dónde está el albedrío si nadie por sí mismo desea la santidad? El pecado no es solo una mancha superficial, es una tiranía interna. La voluntad no está sentada en su trono gobernando libremente, está encadenada en una prisión espiritual. El pecador no está de pie ante Cristo evaluando opciones, está ciego, está sordo, está muerto. Efesios 2:1. ¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Puede el muerto escuchar un sermón? ¿Puede decidir levantarse? ¿Puede aceptar ayuda por sí mismo? De ninguna manera. Es por eso que Cristo dijo: Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. No me malinterpreten, no estoy diciendo que el hombre no tiene voluntad, sí que la tiene, pero su voluntad está en enemistad contra Dios. Es una voluntad activa, sí, pero activamente rebelde. El hombre no viene a Cristo porque no quiere venir. Juan 5:40. Esa es la raíz del problema. La voluntad no está dormida, está obstinadamente opuesta al Señor, y esa oposición no se rompe con argumentos lógicos, ni con música emocional, ni con llamados insistentes, solo se rompe por el poder del Espíritu Santo, que irrumpe en el alma con fuerza divina. ¿Acaso no lo vemos en nuestras propias conversiones, amados? ¿Quién de nosotros vino a Cristo por su propio razonamiento? ¿Quién decidió dejar su pecado por su propia bondad? Ninguno. Fuimos como ovejas descarriadas, cada cual siguiendo su propio camino. Isaías 53, 6, hasta que el pastor eterno nos halló, nos levantó y nos llevó sobre sus hombros. Fuimos como niños abandonados, sucios en el campo, despreciados por todos, hasta que pasó junto a nosotros el Dios de la misericordia y dijo: Vive. Ezequiel 16, 6. La voluntad, repito, es activa, pero su actividad natural es la rebelión. Se deleita en el pecado, se complace en la carne, se resiste a la luz. Esa es la tragedia del hombre. Ama lo que lo destruye y aborrece lo que puede salvarlo. Así que cuando se predica el Evangelio y alguien responde en fe, no digamos: «¡Qué buena decisión tomó ese hombre!». Más bien digamos: «¡Qué grande es el Dios que venció esa voluntad rebelde!». Y por eso, hermanos, es necesario predicar con toda claridad. La salvación no es el resultado de una voluntad humana iluminada, sino de una voluntad divina que resucita a los muertos. Si el Espíritu no regenera, no hay nuevo nacimiento. Si el Padre no llama, no hay acercamiento. Si el Hijo no redime, no hay perdón. Toda la Trinidad está implicada en la salvación, y el hombre no aporta nada más que su pecado. Oh, cuán humillante es esta doctrina para el orgullo humano. Pero es precisamente por eso que la abrazamos con gozo, porque cuanto más baja es la criatura, más glorioso es el Creador. Cuanto más impotente es el hombre, más resplandece la gracia de Dios. Y si la salvación es del Señor, entonces toda la gloria es suya, y ninguna parte para el hombre. Así pues, derribemos este ídolo moderno del libre albedrío.
No lo presentemos como un Dios misericordioso, porque no puede salvar. No lo exaltemos como el árbitro de la redención, porque está encadenado. No edifiquemos nuestra teología sobre la arena del humanismo, sino sobre la roca eterna de la soberanía divina. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Cristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y eso incluye hasta el más mínimo movimiento del alma hacia Dios. Capítulo 3. La gracia irresistible frente al falso albedrío. Queridos hermanos, si hay una doctrina que causa escozor en el oído del hombre moderno, es esta: la gracia de Dios no puede ser resistida cuando Él decide salvar. Pero, ¿acaso el barro puede resistirse al alfarero? ¿Puede el rayo negarse a cruzar el cielo cuando Dios lo envía? ¿Puede el mar rechazar el mandato del Creador que dice: hasta aquí llegarás y no pasarás? Job 38:11. De la misma manera, cuando Dios dice: sea la luz viene. Cuando Él dice: vive, el alma muerta vive. Esa es la gloria de su gracia. Es irresistible cuando Él decide aplicarla con poder salvador. Aquellos que predican el libre albedrío dicen que Dios ofrece su gracia como si fuera una opción sobre la mesa, esperando que el hombre decida aceptarla o no. Pero eso no es gracia soberana, eso es una gracia condicionada, sujeta al capricho humano, y por tanto no es gracia en absoluto. La Escritura no dice que Dios suplica al pecador, sino que le da un nuevo corazón, le pone un espíritu nuevo, le quita el corazón de piedra y le da uno de carne. Ezequiel 36:26. Es un acto divino, no un acuerdo entre iguales. La doctrina del libre albedrío pinta a Dios como un mendigo celestial, suplicando a la puerta del corazón, esperando que el hombre lo deje entrar. Pero eso no es el Dios de las Escrituras. El verdadero Dios de la Biblia es el Señor que da vida a quien quiere, que llama eficazmente, que transforma, que convence de pecado, justicia y juicio, y cuya palabra nunca regresa vacía, porque a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó. Romanos 8:30. Note usted, el llamamiento lleva a la justificación. No hay posibilidad de que el llamado se pierda en la indecisión humana. Cuando el Señor Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, no le pidió permiso para resucitarlo, simplemente lo llamó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto no pudo resistir aquella voz. Fue un llamado eficaz, un mandato vivificante. Así también actúa el Espíritu Santo en el alma. Cuando Él llama, el alma viene. Cuando Él convence, la mente se doblega. Cuando Él toca, la voluntad cede. Es un milagro soberano de gracia. ¿Y acaso no es esto lo que nos consuela en la obra evangelística? Si dependiéramos de la voluntad del hombre, ¿quién se salvaría? ¿Quién aceptaría un Cristo que promete cruz y negación? ¿Quién abandonaría el pecado por sí solo? Nadie. Pero como predicadores de la palabra, descansamos en el poder irresistible del Espíritu, quien toma la verdad y la aplica como espada penetrante. Mi palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. Isaías 55:11. No confiamos en la música, ni en la elocuencia, ni en la decisión humana. Confiamos en la gracia eficaz de Dios. Ahora bien, algunos dirán: ¿entonces el hombre no tiene opción? Oh sí, el hombre escoge, pero escoge siempre conforme a su naturaleza. Y su naturaleza caída lo lleva a rechazar a Dios, a menos que Dios lo regenere. La libertad del hombre no está anulada, está transformada. Antes elegía el mal con gusto. Ahora, regenerado, elige a Cristo con gozo, no porque fue obligado, sino porque fue libertado. La gracia irresistible no violenta la voluntad, la libera, la hace capaz de hacer lo que nunca podría haber hecho por sí sola: amar a Dios. Así que exaltamos al Señor, que no solo nos ofreció salvación, sino que la efectuó en nosotros, que no solo nos predicó la cruz, sino que nos atrajo a ella, que no solo tocó la puerta, sino que derribó las murallas del pecado y entró para reinar. Esa es la gloria de la gracia soberana. Por tanto, amados, cuando veas a un pecador arrepentido, no digas: «¡Qué sabio fue!». Di: «¡Cuán poderosa es la gracia de Dios!».
Y cuando tú mismo mires atrás a tu conversión, no digas yo elegí a Cristo, sino Cristo me escogió a mí, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Esa es la verdad que humilla al hombre y glorifica a Dios. Esa es la verdad que llamamos gracia irresistible. Capítulo 4. La doctrina del libre albedrío es un insulto al Evangelio. Amados, en este punto debo hablar con toda solemnidad. El llamado libre albedrío no es solo un error doctrinal menor, es, en realidad, un insulto directo al corazón mismo del Evangelio de Jesucristo, porque si el hombre tiene dentro de sí mismo la capacidad para venir a Cristo, entonces la cruz se convierte en un ofrecimiento incierto, en un intento de redención, en una posibilidad colgando en el aire. Pero eso no es lo que predicamos. Nosotros predicamos a un Cristo que vino a salvar, no a intentar salvar, a un Redentor que no depende de la voluntad del pecador para aplicar su obra, sino que con su sangre compró un pueblo para sí. ¿Acaso no lo dice así la Escritura? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él no intentará salvarlos, los salvará. Gloria sea dada al Hijo Eterno por una redención eficaz. Pero la doctrina del libre albedrío convierte a Jesús en un Salvador frustrado, cuya sangre puede ser despreciada por aquellos que no decidan aceptarla. ¡Qué deshonra al Hijo de Dios! ¡Qué menosprecio a su agonía! ¿Acaso la cruz debe esperar la aprobación del pecador? ¿Debe el Cordero inmolado ver su sacrificio rechazado por una voluntad más fuerte que la suya? Oh, hermanos, si la salvación dependiera del hombre, el cielo sería un lugar de orgullo humano. Cada redimido tendría algo de qué jactarse. Uno diría, yo fui más sabio, por eso creí. Otro afirmaría, yo fui más sensible. Otro más, yo escuché y obedecí mientras otros no lo hicieron. Pero en el cielo no hay tal jactancia. Allí no se escuchará el nombre de ningún hombre, solo el nombre de Cristo. Los redimidos no cantarán, a mí sea la gloria, sino al que nos amó y nos lavó con su sangre. Apocalipsis 1:5. La doctrina del libre albedrío también ofende al Espíritu Santo, porque convierte su obra regeneradora en una mera influencia opcional. Según ese pensamiento, el Espíritu solo susurra, pero no puede transformar a menos que el hombre dé permiso. No, el Espíritu convence de pecado, abre el corazón, como lo hizo con Lidia, Hechos 16:14, y da vida a lo que estaba muerto. Él no pide permiso a un corazón de piedra para hacerlo de carne. Él lo hace nuevo porque le place, no porque fue invitado. Y aún más, esa doctrina ofensiva disminuye la gloria del Padre, pues implica que su elección puede ser anulada, que su propósito eterno puede fracasar. Pero la Escritura afirma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Y que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6:37. Todo, no algunos, no si quieren, vendrán porque la voluntad del Padre es irresistible. Y Cristo no perderá ninguno de los que le fueron dados. Así que, cuando se predica el libre albedrío como fundamento de la salvación, se pone al hombre como el arquitecto de su redención. Se convierte la gracia en posibilidad, no en poder. Se hace de la fe un mérito, no un don. Y eso, queridos míos, no es evangelio. Es otro evangelio, más cercano a Roma o al racionalismo que al Calvario. Y como tal, debemos rechazarlo con firmeza. No se trata de un debate teológico sin consecuencias, se trata del corazón mismo de la fe cristiana. Si la salvación es por gracia, entonces no puede ser por voluntad humana. Romanos 9:16. Si es por Cristo, entonces no es por el hombre. Si es del cielo, no puede depender de la tierra. No hay comunión posible entre la soberanía de Dios y la soberanía del pecador. Uno debe ceder, y en la Escritura el único soberano es el Señor. Hermanos míos, no aceptemos una mezcla de verdad con error. No adornemos el Evangelio con flores marchitas de filosofía humana. No necesitamos decir al pecador, Cristo te salvará si tú quieres, sino, ven a Cristo,
y si vienes es porque el Padre te ha traído. Prediquemos a un Salvador victorioso, no a uno impotente. Anunciemos una cruz poderosa, no una cruz indefensa. Honremos la obra completa del Redentor, no la reduzcamos a una oferta vacía esperando aceptación. La doctrina del libre albedrío es una afrenta al trono de Dios, una herida al honor de Cristo y un ultraje al Espíritu Santo. Por eso, con voz firme y corazón tembloroso, la rechazamos, porque sólo la gracia soberana salva, y sólo a Dios sea la gloria. Capítulo 5. La libertad verdadera viene por el nuevo nacimiento. Hermanos, hemos demostrado que la voluntad del hombre natural no es libre, sino esclava del pecado, y que la gracia de Dios es soberana, eficaz e irresistible. Pero ahora quiero llevarlos a contemplar la verdadera libertad, aquella que no surge del hombre, sino que nace del cielo, la que no se origina en la voluntad humana, sino que es el resultado del nuevo nacimiento, porque el Evangelio no nos deja en cadenas, sino que nos hace libres, pero no libres según el mundo, sino libres en Cristo para desear y hacer lo que antes no podíamos, amar la justicia y aborrecer el mal. Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad no es la del rebelde que hace su voluntad, sino la del siervo redimido que se deleita en la voluntad de su Maestro. Es la libertad de la oveja que regresa al redil, no del lobo que merodea. Es la libertad del árbol que por fin echa raíces junto a corrientes de aguas y da fruto en su tiempo. Es la libertad de la esposa que fue rescatada de la esclavitud y ahora pertenece al esposo fiel. ¿Cómo se obtiene esa libertad? No por reforma externa, ni por decisión interna, ni por esfuerzo humano. Se obtiene por el nuevo nacimiento, un acto soberano de Dios. Como dice el Evangelio de Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. ¡Oh, qué declaración tan clara y poderosa! No es la voluntad del hombre la que produce la vida espiritual, sino la voluntad de Dios. Es Dios quien hace nacer de nuevo al alma muerta. Ese nuevo nacimiento no es opcional. Cristo mismo dijo: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. ¿Y qué hace ese nuevo nacimiento? Cambia el corazón, cambia la mente, cambia la voluntad, cambia los afectos. Donde antes había un corazón de piedra, ahora hay un corazón de carne. Donde antes había enemistad con Dios, ahora hay amor. Donde antes había orgullo, ahora hay humillación. Donde antes había resistencia, ahora hay sumisión. La voluntad no es destruida, es transformada. Y por eso, lo que antes era imposible, venir a Cristo, ahora es la mayor alegría del alma regenerada. Qué hermoso misterio es este. El hombre cree en Cristo porque ha sido regenerado, no para ser regenerado. La fe no produce el nuevo nacimiento, sino que es el fruto del nuevo nacimiento. La voluntad que una vez corrió hacia el pecado, ahora corre hacia el Salvador. ¿Y quién ha hecho esta obra? ¿Quién ha obrado este milagro? Solo uno, el Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Esto, amados, es verdadera libertad, no la libertad de elegir entre el cielo y el infierno, como si ambos fuesen atractivos. No la libertad de permanecer indiferente ante el Evangelio, como si fuera una mercancía más en el mercado de ideas. No. Es la libertad de poder amar a Dios, de poder buscar la santidad, de poder correr por el camino de sus mandamientos, porque Él ha ensanchado nuestro corazón. Salmo 119:32. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuán distinta es esta libertad de la que predica el mundo. Ellos claman libre albedrío, cuando en realidad son esclavos de sus deseos, siervos de sus pasiones, cautivos de sus propios ídolos. Se glorían en una libertad ficticia mientras desprecian al único que puede hacerlos verdaderamente libres. Pero tú, creyente, tú que has sido hecho nuevo por la gracia divina, tú sí puedes decir: ya no soy esclavo sino hijo, ya no sirvo al pecado sino a la justicia. Sí, Cefesio
Romanos 6, 17, 18. Por eso, toda la gloria pertenece a Dios. Si hoy puedes clamar, Abba, Padre, es porque Él te dio un nuevo corazón. Si amas su palabra, es porque Él te dio oídos para oír. Si deseas agradarle, es porque su Espíritu mora en ti. Y si algún día llegas al cielo, no será por una decisión tuya, sino porque Dios te escogió, te llamó, te justificó y te glorificó. Romanos 8:30. Oh gracia irresistible, dulce libertad del alma. Capítulo 6. Conclusión. Gloria solo a Dios, no al hombre. Amados, al concluir este mensaje, quiero suplicar que mediten profundamente en la verdad que ha sido proclamada. La doctrina del falso libre albedrío no es una cuestión secundaria ni un error leve. Es un veneno que ha oscurecido el Evangelio, ha exaltado al hombre y ha disminuido la gloria de Dios. Es una herejía que ha hecho del pecador un juez, del espíritu un mendigo y de la cruz una simple oferta que puede ser aceptada o rechazada según el capricho humano. No, 1000 veces no. El evangelio que predico no es un ofrecimiento incierto, sino una obra completa y poderosa de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Quién puede jactarse ante el trono de la gracia? ¿Quién podrá presentarse ante el Cordero diciendo, yo lo elegí? Nadie. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. La salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien eligió, quien llamó, quien justificó y quien glorificará. Toda la gloria pertenece a su nombre. No pongamos la corona de la salvación sobre la cabeza del hombre, por más brillante que se nos presente. No exaltemos su decisión, su voluntad, su búsqueda. Porque si fue salvo, fue porque Dios lo buscó primero, lo alcanzó con cuerdas de amor y lo trajo con poder irresistible a los pies de Cristo. Si fue salvo, fue porque el Espíritu entró como viento en su valle de huesos secos y le dio vida. Si fue salvo, fue porque el Cordero derramó su sangre no sólo para hacer posible la redención, sino para redimir efectivamente a su pueblo. Oh, cuánto engrandece esta doctrina la cruz de Cristo. Ya no es una posibilidad vacía, sino el instrumento eficaz de la salvación eterna. Ya no es una invitación que puede ser rechazada indefinidamente, sino una orden que el corazón regenerado acoge con gozo. Cristo no murió en vano por ninguno de los suyos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Él no quedó colgado entre dos decisiones humanas. Él fue entregado conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Hechos 2:23, y redimió exactamente a los que el Padre le dio. Y si es así, y lo es, entonces nuestro deber es adorar, no discutir, es postrarnos, no contender, es predicar esta verdad sin temor, con toda fidelidad, aunque sea rechazada por los sabios de este siglo, aunque sea resistida por aquellos que aman su propia autonomía. ¿Qué importa si el mundo nos llama deterministas, fatalistas o anticuados? Mientras prediquemos la verdad de Dios, la verdad nos defenderá. Prediquemos entonces un evangelio que comienza en la eternidad pasada con la elección del Padre, que se cumple en el tiempo por la sangre del Hijo y que se aplica con poder irresistible por el Espíritu Santo. Prediquemos un evangelio que salva, no que sugiere, que transforma, no que espera, que resucita a muertos, no que conversa con cadáveres. Y tú, alma que me oyes, si hoy sientes el deseo de venir a Cristo, no digas que fue por tu buena voluntad. Reconócelo, fue porque el Señor te buscó, fue porque su gracia te alcanzó. Y si aún no has venido, clama, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Doblega mi corazón, rompe mis cadenas. Ven a mí con poder y sálvame según tu propósito eterno. Y Él lo hará, no porque tú quieras, sino porque Él quiso primero. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.